Esta mañana quiero compartir algo de orden más temático, pero con mucha relación a nuestra realidad de iglesia. Quiero abordar un pasaje que he abordado en otras ocasiones. De hecho, me parece que la última vez que lo hicimos fue cuando volvimos de pandemia, en las primeras reuniones acá. Yo compartí este mismo pasaje y me ha parecido oportuno también compartirlo hoy en día. Cuando llegamos de pandemia, estábamos felices, habíamos recibido, creo, 2 familias en ese entonces, y habíamos algo así como 20 personas acá en este lugar, y yo prediqué varias enseñanzas relacionadas con la iglesia. Entonces me ha parecido oportuno también ahora que Dios ha querido añadir también nuevos hermanos, nuevas familias a la congregación, poder traer este tipo de enseñanza, donde Dios, a través de su palabra, nos da direcciones claras de lo que es la iglesia. Amén. Así que busquen su Biblia, bendigo, 1 Corintios 12, del 12 al 27. Es un texto extenso el que vamos a leer hoy, pero con la ayuda del Señor, Él nos va a hablar esta mañana. Vamos a leer en el nombre del Señor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada miembro, a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no te necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes del cuerpo que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de Él. Padre, hemos leído tu santa palabra. Te pedimos esta mañana que tú nos hables, Señor. Siempre tu palabra es oportuna, siempre tu palabra es necesaria, es nuestro alimento, Señor, es nuestro sustento. Te rogamos, Señor, tengamos hoy día la disposición de oírla y de buscar comprometidamente ponerla por obra. Así también dale gracia al predicador y haz que sus dichos sean conforme a tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. El título de esta predicación es La unidad, diversidad y edificación. Amén. Unidad, diversidad y edificación. Cuando usted lee primero a los Corintios, se va a dar cuenta que los corintios no eran precisamente una iglesia modelo.
Venían muchas dificultades en muchos aspectos. Partiendo del capítulo 1, el apóstol acusa división, ¿cierto? Ustedes son de Apolo, ustedes son de Cefas. Y si sigue leyendo, prácticamente es la denuncia, por decirlo de algún modo, de algo que los corintios tenían que corregir. Entonces, no eran precisamente una iglesia que uno dijese, podríamos anhelar ser como los corintios, ¿sí? Y ahora, en el pasaje que hemos leído en particular, podemos implicar, ¿cierto?, que había ansias de protagonismo, habían entendido los dones, digo yo, como una especie de medalla jerárquica. O sea, yo tengo un don más visible que el tuyo, por lo tanto yo estoy sobre ti, yo soy más importante que tú. Yo tengo el don de predicar, de la palabra, tú solo tienes el del servicio. Entonces, una buena parte de la iglesia corintia estaba anhelando esos dones más visibles. Y es en ese contexto que es necesario que el apóstol les escriba, ¿cierto?, inspirado por el Espíritu Santo. Y obviamente esta enseñanza es útil también para nosotros hoy. Amén. El primer punto es la iglesia unidad compuesta. Amén. La iglesia unidad compuesta. En el versículo 12, ¿cierto?, hay una analogía, una comparación del cuerpo aplicado a la iglesia. De paso nos dice Cristo, ¿cierto?, de manera sinónima a la iglesia. Cuando dice el texto, literalmente dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. ¿Se da cuenta que no dice iglesia de Cristo, dice Cristo? Hay un sinónimo allí en ambos conceptos que están muy ligados. El apóstol Pablo utiliza este ejemplo del cuerpo, que en el contexto original de los corintios era entendible. Ellos lo entendían, no necesitaron una clase de biología para entender esto. Y así también nosotros, ¿sí? Podemos entender este pasaje y sacar enseñanzas bastante claras. Amén. Lo cierto es que el cuerpo, ¿cierto?, nuestro cuerpo, está compuesto por distintos miembros. Amén. Tenemos manos, ojos, pies, sin contar los órganos internos, que son muchos, ¿cierto? Y cuando el cuerpo, ¿cierto?, es saludable, funciona. Cuando el cuerpo está en armonía, ¿cierto?, funciona. Y cuando esa armonía se pierde, generalmente presentamos alguna enfermedad. Amén. Podríamos decir que los corintios tenían, ¿cierto?, alguna enfermedad, y el remedio para ellos era la exposición a la palabra del Señor. La palabra nos corrige, hermanos. Amén. La palabra no solo nos dice cosas lindas que nos gusta escuchar. Dios nos ama tanto, dice el autor de Hebreos, ¿sí?, que Él nos corrige como a hijos. Amén. El cuerpo es uno, pero lo conforman muchos miembros, es la idea elemental de los primeros versículos. Nosotros también como iglesia local somos muchos, ¿sí?, pero aunque somos muchos y aunque somos diversos, somos llamados a conformar una unidad en el cuerpo de Cristo. La pregunta, ¿cierto?, que sale del texto, ¿qué habrá pasado con los corintios para que Pablo esté hablando de unidad? División. Amén. Necesariamente había división, y esa división el apóstol Pablo ya la empieza a atacar, por decirlo de algún modo. En 1 Corintios 1:10 les dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es importante la unidad, ¿no? Porque Pablo alude al nombre de Cristo. Que todos se pongan de acuerdo. Que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. ¿Qué encargo le hace el apóstol a los corintios, no? Cuando nosotros somos tan diversos, hermanos. Hoy día la iglesia, como nunca antes en su historia, tenemos hermanos de distintas nacionalidades. Hay hermanos venezolanos, hay hermanos colombianos, hay hermanos argentinos, ¿sí?, paraguayos, ¿sí? Entonces, como nunca antes en la historia de nuestra iglesia tenemos diversidad, y obviamente que nuestra nacionalidad nos aporta cultura y nos aporta muchas veces formas de ver la vida. Y ahora Dios nos está diciendo a través de su palabra que tenemos que ser de un mismo sentir, sin contar las diferencias etarias, ¿no? Personas más jóvenes, menos jóvenes, matrimonios con más experiencia, otros con menos, otros recién casados, gente más joven, adolescente. Hay diversidad aquí, hermano. Sin embargo, la palabra del Señor nos manda y nos dice que tenemos que
mantener la unidad. Yo describo aquí la división como un germen, ¿cierto? El germen divisorio. Y fue capaz de infectar a los corintios, ¿cierto? Por lo tanto es mandatorio hablar de la unidad, asumiendo que no somos todos iguales, ¿cierto? Que somos distintos miembros, que no pensamos de la misma forma. Sin embargo, somos llamados a ser uno. Y cuando el germen de la división se infiltre en nuestra iglesia local, tenemos que estar atentos de manera de remediar. Era, de cierto modo, lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. El germen de la división ya se había instalado en la iglesia de los Corintios y él ve necesario corregir. Él ve necesario, así como un médico hace, ¿no? Te examina, primero te examina, te pide exámenes y luego viene el diagnóstico y luego viene el tratamiento. El apóstol Pablo es precisamente algo así como lo que está haciendo. Ahora, este tipo de unidad, ¿cierto? Que parece una unidad utópica. No, pastor, no podemos llegar a esa unidad. Por lo mismo que usted está diciendo, somos tan diversos, tan distintos, de distintas edades, nacionalidades. Esa unidad es una cosa imposible para el hombre. Y la verdad es que sí. Ese tipo de unidad que la Escritura nos está describiendo aquí es imposible para los hombres. Pero miren lo que dice el versículo 13. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Es decir, esta unidad que el Señor nos manda a tener no es de factura ni diseño humano. Amén. Esta unidad la produce el Espíritu de Dios. Amén. No es que nosotros vamos a hacer todo nuestro esfuerzo humano y vamos a lograr ser unidos. Esto, hermano, es de factura divina. Amén. Es de factura divina. Dios lo produce. Pues por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Es precisamente el Espíritu Santo quien nos bautiza en un solo cuerpo. Es el que nos da unión y cohesión. Por supuesto, la iglesia es una organización, un organismo, dicen otros, ¿cierto? Distinto a cualquier otro tipo, ¿sí? Precisamente por esto, porque está el Espíritu Santo, es quien nos convoca, quien nos atrae. Y aquí no hay diferencias raciales, no importa que tú seas judío, griego, no importa que tú seas de Perú, de Venezuela, de Bolivia, de Argentina, no importa si eres chileno, somos bautizados en un cuerpo. Y no importa tampoco no importa tu clase social, no importa si tú eres gerente o si tú eres obrero, ya sea esclavos o libres, da lo mismo. Puesto que esta unidad es de carácter espiritual. Uno de los grandes conflictos que los historiadores dicen que había en la iglesia, o no era tanto en la iglesia, sino que la sociedad romana no entendía, era cómo era posible que los cristianos se reunieran y muchas veces el que estaba dirigiendo era un esclavo y el que estaba escuchando era un amo. No entendía la sociedad romana cómo estaba pasando ese tipo de situaciones. Claro que humanamente es imposible. Pero repito, esta unidad es de factura, es de producción divina. Amén. Hay un concepto interesante acá desde el punto de vista teológico que quiero aprovechar de subrayar, porque dice relación con el bautismo por el Espíritu, ¿no? Dice el texto literalmente, por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo. Está hablando del bautismo del Espíritu. ¿Y cuándo fuimos nosotros bautizados en el Espíritu? De pronto hay confusión en ese sentido. Warren Wiersbe lo explica mejor que yo y dice, el bautismo del Espíritu tiene lugar en el momento de la conversión. ¿Escuchó bien? Cuando el Espíritu entra en el pecador que cree, le da una vida nueva y convierte su cuerpo en el templo de Dios. Todos los creyentes han experimentado este bautismo una vez y para siempre. Amén. La Escritura no nos ordena en ninguna parte que busquemos este bautismo, porque ya lo hemos experimentado y no es necesario que se repita. Amén. Concepto diferente que no está en el texto, pero se lo menciono, es la llenura del Espíritu. Concepto distinto. Pero hablar de bautismo en el Espíritu es básicamente que Dios nos ha
insertado en su cuerpo, ¿cierto? En el cuerpo de Él hemos creído, ahí hemos sido bautizados en el Espíritu. El verso 14 reafirma lo que venía diciendo el apóstol, ¿cierto? Y de hecho es una idea que lo dice una y otra vez en estos versículos que acabamos de leer. Dice, porque el cuerpo no es un solo miembro. Corintios, por favor, entiendan esto. Iglesia Bíblica, Pacto de Gracia, por favor, entiende esto. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Amén, sino muchos. El segundo punto de nuestra predicación, un ejemplo de lo que no debemos hacer. Un ejemplo de lo que no debemos hacer. Dice el verso 15, si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no, por eso deja de ser parte del cuerpo. No sé si usted está familiarizado con las enfermedades autoinmunes, ¿sí? La enfermedad autoinmune, en términos muy elementales y básicos, amados hermanos, es que tu cuerpo empieza a montar una respuesta inmune para atacar a tu propio cuerpo. Amén. Es decir, se desconoce a sí mismo. Se desconoce a sí. Puse yo acá, es una rebelión de algún órgano en contra de su propio cuerpo. Eso es básicamente una enfermedad autoinmune. Y suena muy similar a lo que el apóstol Pablo está describiendo aquí. Dice, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo. Es como que los miembros entran en rebelión contra el cuerpo. ¿Sí? Inferimos nuevamente, ¿cierto?, que los miembros de la iglesia corintia no se sentían cómodos con la función que Dios les había dado. ¿Sí? Es una gran dificultad no sentirse contento, no sentirse cómodo con el don que Dios te ha dado y querer y aspirar a hacer algo diferente. Por eso, amada iglesia, es mandatorio para nosotros saber a qué Dios te ha llamado. Tú eres mano en el cuerpo, en esta iglesia local tú eres llamado a ser mano, no pretendas ser pie. Tú eres pie, no pretendas ser mano. Tienes que saber cuál es tu lugar, cuál es tu función, a qué Dios te ha llamado. Porque por muy mano que tú te sientas, si Dios te ha designado ser pie, tu insistencia no logrará cambiar el diseño de Dios. Amén. Y aquí el Señor nos deja una razón, ¿no? La palabra nos deja una razón del por qué esto. Verso 17, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Los corintios estaban llamados a entender la armonía en la iglesia. Amén. Y que cada uno de ellos, con sus diferentes funciones dadas por Dios, aportan. Amén. Son importantes. Pues si todos fueran una misma cosa, un mismo miembro, una misma función, imagínense que todos hagamos lo mismo acá. No habría edificación, no habría crecimiento. Somos llamados por Dios y Él nos ha dotado de dones diferentes, precisamente para que entre nosotros haya armonía. Amado hermano, hermana, tú tienes una función que Dios te ha dado. Amén. Y no debes confundirla con la que tu carne anhela. ¿Sí? Con lo que tú desearías hacer, sino con lo que Dios te ha llamado a hacer. Era el problema de los corintios. Por lo tanto, hay algo que urge para que nosotros como iglesia maduremos, crezcamos, avancemos. Y es que cada uno de nosotros podamos, si es que no lo sabemos aún, descubrir qué miembros somos en este cuerpo. ¿Qué miembros somos? Y no estemos pretendiendo ser un miembro que no somos. Amén. Una idea para terminar este segundo punto. La plenitud en el servicio del Señor está en hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Allí edificas a otros. Allí bendices a otros. Pero si persistimos en vestirnos de una función que Dios no nos ha dado, vamos a acarrear frustración personal y no vamos a edificar a nadie. De paso vamos a ser instrumentos de división en la iglesia. Lo tercero y más largo que quiero exponer esta mañana es que es Dios quien ordena. El tercer punto de esta predicación es Dios quien ordena. El verso 18 dice claramente:
Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Dios es quien ha dado este orden. Dios es quien ha distribuido las funciones, los miembros. Dice el texto literalmente, según le agradó. Este sería un buen punto, hermanos, para terminar la discusión. Si a Dios le agradó y nosotros nos decimos siervos de Dios, ya no hay nada más que discutir, ¿sí? Solo obedecer. Sin embargo, Dios en su paciencia y en su condescendencia nos extiende, nos explica este asunto con más detalles. Y otra vez esta idea, ¿cierto? Que cuando venimos a la Biblia se nos repite. Hay ideas que en la Escritura se repiten, se reiteran, ¿sí? Hacemos bien en considerarlas, ¿sí? Cuando Dios reitera algo una y otra vez, es que probablemente ahí vamos a fallar también nosotros una y otra vez, ¿sí? Luego dice el verso 19, si todos fueran un miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo, ¿sí? Otra vez Warren Wiersbe, comentando esto, dice, en la actualidad algunas personas tienen la tendencia a magnificar los dones sensacionalistas. Algunos creyentes se sienten culpables por el hecho de que poseen dones que no los colocan a la vista del público. Es esta actitud a la que Pablo se opone y censura en este párrafo. La diversidad no da idea de inferioridad. ¿Amén? ¿Amén? No es más importante el que predica que el que ejerce la misericordia o el servicio. ¿Sí? Tenemos que suponer que el Señor cometió un error cuando otorgó los dones. Pregunta Warren Wiersbe, ¿habrá sido un error? ¿Se habrá equivocado el Señor? Sabemos que no, ¿cierto? No es solo que a Dios le agrade hacerlo de cierta forma, sino que esa forma que le es agradable es la mejor forma, es la forma más sabia de hacer las cosas. ¿Amén? Lo que a Dios le parece agradable, eso es sabio. E iglesia, es lo mejor para nosotros. Amén. Es lo mejor para nosotros. Y volvemos a la analogía otra vez aplicada en relación a la iglesia. Otra vez en términos de no, ¿cierto? Lo que no deben hacer. Posiblemente una actitud muy corintia, ¿cierto? Todo lo que estamos describiendo. Pero yo pensaba así, muy corintia, pero también muy nuestra. ¿Sí? No, los corintios eran rebeldes, porfiados, les gustaba figurar. Pero nosotros no somos mucho mejores, muchas veces. Amén. Dice el texto 21, verso 21, y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no te necesito. Esta declaración del verso 21 es una declaración de independencia, de autosuficiencia, bien digo. Pero quizás lo más grave es que atenta contra el diseño de Dios. ¿Sí? Ningún cristiano, escuche bien lo siguiente, ningún cristiano logrará madurar y crecer en la fe nunca en aislamiento. Amén. Ese es el cristiano que está describiéndose aquí, el que le dice al otro, yo no te necesito, yo puedo bien solo. En ocasiones no es necesario verbalizarlo, pero nuestros actos lo manifiestan. ¿Sí? No te necesito, ¿sí? Pero el más espiritual va a decir, yo tengo mi relación personal con Dios, yo no necesito la iglesia, yo no necesito congregarme, si yo oro y leo la Biblia en mi casa y ya está. Bueno, ese es el pensamiento que está reflejando el verso 21, de no necesitar a nadie más, salvo una relación muy espiritual, entre comillas, ¿no? Entre Dios y esa persona. Pero la Biblia aquí es muy clara. La diversidad, ¿cierto?, se desintegra cuando los miembros competimos entre nosotros, ¿sí? Perdón, la diversidad desintegra el cuerpo cuando nosotros competimos entre nosotros. Amén. Dice el verso 22, por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son los más necesarios. Un predicador famoso estaba hablando en una reunión de pastores y se dio tiempo antes y después de la misma para saludar a los presentes y conversar con ellos. Un amigo le preguntó, ¿por qué gastas tiempo con un grupo de hombres a los cuales quizás nunca más vuelvas a ver? El predicador de renombre mundial sonrió y dijo, bueno, tal vez yo esté donde estoy por causa de ellos. De todos modos, si no los necesitara en mi camino ascendente,
quizás los necesite en mi camino de caída. Ningún siervo cristiano le puede decir a otro siervo: mi ministerio puede seguir adelante sin ti. Amén. La historia grafica bien la dependencia que debemos tener los unos con los otros. Lamentablemente en nuestra cultura, creo, americana y latinoamericana, hay muchas estrellas evangélicas, ¿sí? Y muchas veces eso termina siendo un prototipo para muchos. Sin embargo, lo que la palabra nos enseña es la idea de cuerpo, de comunidad, de que nos necesitamos los unos a los otros, de que no es más importante el predicador, el diácono o el que está liderando algún área, sino que somos todos importantes en el cuerpo. Todos tenemos algo que Dios nos ha dado para bendecir a los demás. Gloria al Señor por aquellos que, como dice el texto, no dice que son más débiles, ¿lo notó? Dice parecen, ¿sí? Parecen los más débiles. A nuestra evaluación parecen débiles, pero a los ojos de Dios son importantes, son necesarios. Gloria al Señor por los que oran. Gloria al Señor por los que se preocupan por un hermano que no está aquí en este lugar durante la semana, por aquellos que buscan comunión con otros hermanos, por aquellos prestos a manifestar misericordia. Gloria al Señor por ellos. Gloria al Señor por aquellos que domingo tras domingo están temprano en este lugar para que nosotros podamos celebrar esta reunión. Gloria al Señor también por sus esposas que deben estar arreglándoselas mientras ellos no están con sus hijos, ¿sí? Y después para no llegar tarde a la reunión también. Gloria al Señor por las madres también que hacen un trabajo que muchas veces no es bien reconocido, ¿no? Son precisamente esos que nosotros consideramos más débiles, pero que Dios sabe que son importantes. Y nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de llamarle importante a lo que Dios dice que es importante. Parecen menos importantes, pero son muy necesarios para nosotros como iglesia en Cristo. El verso 23 dice: y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Aquí sí hay cuidado, ¿no? Recuerde que el texto parte diciendo por el contrario. O sea, por el contrario, dice, la verdad es que los miembros que parecen ser más débiles son los más necesarios. Y ahí la idea sigue en el 23 a través de un ejemplo. Pero el ejemplo quiere darnos a conocer eso, que hay cuidado. Lo hacemos de manera natural con nuestro cuerpo. Eso es lo que el apóstol quiere reflejar. Lo hacemos de manera natural, pero ahora debemos también hacerlo en la iglesia. Debemos cuidarnos, honrarnos los unos a los otros. No en proporción a lo visible que es el miembro, sino porque es parte de la iglesia y porque es una bendición ser edificado también a través de esa vida. La diversidad une al cuerpo cuando nos edificamos mutuamente, según Dios nos ha enseñado. Amén. Así como la diversidad divide cuando competimos y queremos ser lo que no somos, ahora la diversidad nos une cuando nos edificamos mutuamente y hacemos lo que Dios nos manda en su palabra. Antes leíamos, ¿cierto? Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Pero ahora el Señor en su condescendencia nos deja saber más de sus sabias razones. Dice, pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, desaveniencia, parece que dice la Reina Valera, me viene el recuerdo ahora, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. El propósito de Dios en su diseño persigue la no división, o en términos positivos, la unidad y el cuidado entre los miembros, ¿cierto?, del cuerpo. ¿Lo estaban haciendo los corintios? ¿Se estaban cuidando mutuamente? Probablemente no, ¿cierto? Eran inmaduros, egocéntricos, buscaban los dones más visibles. La pregunta más importante, iglesia, esta mañana es: ¿lo estamos haciendo nosotros? ¿Nos estamos cuidando lo suficiente entre nosotros? ¿Lo hemos alcanzado? El 26 es mi versículo
no sé si decir favorito, pero creo que como que destella desde el texto, porque es muy gráfico, es muy simple de entender. Dice, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Es el sello, ¿cierto?, de la verdadera unidad a la que el apóstol estaba apelando en la vida de los corintios. Se nos dice, si un miembro sufre, no se nos dice si un miembro sufre, algunos miembros sufren con él. Dice, todos, iglesia, todos. Es la realidad de la iglesia, todos y cada uno de nosotros. Si un hermano sufre, todos tenemos que sufrir con él. Y al revés, cuando un hermano se regocija, todos nos regocijamos con él. No solamente algunos, no solamente los más cercanos, no solamente los parientes, sino que todos. Otra vez, otra pregunta para nosotros. ¿Lo hemos alcanzado? Creo que no. Ahora, ¿hemos avanzado? Estoy seguro que sí. Que estamos avanzando en este sentido. Pablo subraya ahora en el versículo 27, y por si hubiese dudas de lo que está hablando, ¿no?, le da una explicación literal. Dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Si había alguno confundido con tanta analogía, metáfora del cuerpo, ahora el apóstol aclara, ustedes son el cuerpo de Cristo. Iglesia, ustedes son el cuerpo de Cristo. Y cada uno individualmente un miembro de Él. Es decir, cada uno de nosotros componemos este cuerpo. Tenemos una gran responsabilidad delante de los ojos del Señor de no ejercer una función que Dios nos ha dado, sino que colaborar en la que Dios sí nos dio, porque eso va a edificar, va a bendecir a otros. Para terminar, quiero compartir una expresión que me gusta mucho. Cuando se me acerca algún hermano y me dice, pastor, tenemos que hacer tal o cual cosa como iglesia. ¿Sí? Como iglesia. Porque también se da en otras oportunidades que alguien dice, pastor, la iglesia tiene que hacer esto. Es diferente. Y peor aún, cuando alguien se acerca y dice, pastor, usted tiene que hacer eso. Es una bendición escuchar ese tipo de expresiones. Pastora, hagamos esto, podríamos pensar en esto como iglesia. Es también similar cuando usted está casado. Usted deja de hablar en singular. Habla de su familia, de su esposa, de nosotros. ¿Amén? Ese uso del lenguaje refleja algo que espero también siga madurando en nosotros como congregación. Y empecemos cada día, cada vez más, a integrarnos los unos a los otros en el amor de Cristo y en la unidad que Él nos demanda, que recuerde muy bien, no la fabricamos, es de carácter y de origen espiritual, es Dios, el Espíritu Santo, que nos permite vivir este tipo de unidad. Oremos y demos gracias al Señor. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Este pasaje considero yo un pasaje muy claro y muy necesario para la vida de iglesia. Te ruego, Dios, que cada vez lo podamos aplicar. Hace 1 año y medio atrás lo compartíamos, Señor, y me pareció necesario volver a exponerlo, tal vez con algunas diferencias, obviamente, pero siempre viniendo al texto y lo que el texto nos indica. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Definitivamente somos diversos, somos distintos. Sin embargo, hemos sido bautizados en un mismo cuerpo. Ayúdanos a anhelar dicha unidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a sostener al que está caído, al que sufre, Señor, al que lo pasa mal. Y cuando, por el contrario, alguien está bien, líbranos de los sentimientos de envidia, Señor. Y que como iglesia podamos también gozarnos con Él, Señor.
Muchas gracias, Señor. El ser parte del cuerpo no lo ganamos. No había una característica que nos hiciera aptos para estar siendo parte de esta realidad espiritual. Es solamente por la gracia que es en tu Hijo Jesucristo que hoy día podemos decir: soy un hijo de Dios, soy parte de una iglesia, quiero edificar a mis hermanos y ser edificado por ellos también. Te bendecimos, te adoramos. Toda gloria, todo honor y reconocimiento sea por siempre y siempre a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.